Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, ¿verdad? Para glorificar y santificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Estamos un domingo más y le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya el frío se quiere ir y ya necesitamos un poco de calorcito. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de las plataformas cibernéticas, a través del canal YouTube, que ya son muchas personas los que se han inscrito para la gloria de Dios y se están viendo o reproduciendo los videos increíblemente. Y la honra y la gloria es para Dios, porque yo no quiero hacerme famoso ni el nombre de esta iglesia, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos dejó sus sanas palabras para la iglesia, porque ya estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Y también tenemos que hacer la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor copia en español que va a la par con la King James de 1611 y queremos tener una versión mejor para hablar la palabra de Dios. Y si ve algo usted en su pantalla en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 o nueva versión internacional diga otra cosa, ¿va? Entonces, hoy tenemos un tema muy importante que se llama tu vida, tu alma, como tu pecado se encuentra en tu sangre, si usted no lo sabía. Entonces, pregúntese usted, ¿cómo me voy a deshacer de mi pecado si está en mi sangre? ¿Cómo? Mi vida, mi alma y mi pecado se encuentran en mi sangre, ¿verdad? Es un tema muy importante que nosotros debemos entender, y si entendemos este tema, podemos entender el tema de la redención, el tema de nuestro Señor Jesucristo, porque dio su sangre para que nosotros fuésemos salvos, porque nuestra sangre no es buena. ¿Sabía que no hay sangre perfecta en el mundo? Que todos tenemos deficiencias en la sangre. Unos tienen más colesterol, otros tienen más azúcar, otros tienen la bilirrubina, etcétera, etcétera. Pero ninguna sangre, ni siquiera ni un bebé, es completamente sana. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver a través de esta predicación, ¿verdad? Entonces, tu pecado no se encuentra en tus manos, ni en tus ojos, ni en tu mente. Un pastor un día me dijo, el pecado se encuentra en el corazón del hombre. Entonces le digo, entonces cuando le hagan un trasplante de corazón ya se quitó de su pecado. ¿No? El pecado se encuentra en tu sangre, ¿verdad? Entonces es un aviso que vamos a hacer muy importante acerca de la sangre, acerca de el corazón, porque cuando hablamos de corazón, acuérdese muy bien esto, cuando hablamos de corazón, mente y alma, y usted lo lee en su Biblia, está hablando exactamente lo mismo. No está hablando de otra cosa muy diferente. No, que el corazón son para los sentimientos. No. El corazón, alma y mente es exactamente lo mismo teológicamente. Entonces, cuando usted ve y lee en su palabra de Dios que dice, Dios escudriña los corazones, está escudriñando tu mente, tu alma, tu ser. Es lo mismo. Entonces, vamos a leer el versículo principal para esta predicación y lo vamos a entender porque es muy importante. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Entonces ponga mucha atención lo que dice, lo cual la misma sangre expiará su alma. Entonces, en otras palabras, nos dice que toda vida en cualquier tipo de carne, ya sea de un ser humano o de un animal, se encuentra en su sangre, ¿verdad? Y dice, yo os he dado. O sea, Dios no nos creó con sangre. Dios dio la sangre después, ¿verdad? Dice, no, yo los creé con la sangre, no, dice que yo nos las dio. Vamos a entender ese concepto, nos las dio esa sangre para expiar nuestras almas sobre el altar. ¿Por qué nos dio esa sangre? Porque el pecado original arruinó todo, entonces teníamos que salir en una forma para expiar o perdonar nuestros pecados. Y dice, expiar vuestras almas sobre el altar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo tú vas a pedirle perdón a Dios si el altar se encuentra en los cielos? Ya no puedes expiar tu alma sobre el altar como los antiguos que mataban un corderito, un chivo, una paloma y derramaban en el Yom Kippur, el día del perdón,
esa sangre para que fueran perdonados un año. Ya no podemos hacer eso porque Jesucristo hizo un solo sacrificio para llevar esa sangre al altar celestial, ¿verdad? Porque el altar ahora se encuentra en los cielos. Y si esa misma sangre puede expiar tu alma, puede salvarte, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra sangre está contaminada. Entonces, mucha gente le tiene pavor cuando ve la sangre. ¿Por qué cree que mucha gente le da pavor ver la sangre? Porque es la vida. Es la vida de las personas. Si usted se pincha un dedo, se le está saliendo el alma. Y si se le sale mucha sangre de su cuerpo, se muere. Se muere porque se le sale la vida. Entonces, entre una persona mayor y un joven o un adulto, depende del tamaño, ¿verdad? Y depende cuánto pese, tiene de 4.5 a 6 litros de sangre, únicamente. Si se le salen 4 o 5 litros, ya se murió. Necesita una transfusión rápida, necesita que lo reparen. ¿Por qué? Porque es muy importante la sangre en nuestro sistema. Y la sangre está por todo su cuerpo. Usted agarra una aguja y píquese en cualquier lado de su cuerpo y no creo que le salga agua. ¿Le va a salir qué? Sangre. Pero ¿sabía que en una persona muerta usted le puede picar y no le sale sangre? Yo le ayudé a un amigo mío que era trabajaba en un funeral y él embominaba a la gente y trabajaba con los muertos, y un día yo le ayudé y dice, córtale aquí, porque iba a agarrar sus venas para sacarle la sangre. Y yo dije, pero no va a saltar sangre. Dice, no pasa nada. Y le corté con el bisturí y no salió nada de sangre. Hasta que ya jala las venas y las abres, ya empieza a salir esa sangre acumulada, porque ya el corazón ya no estaba bombeando. Ya el corazón ya no está bombeando. Por eso cuando se te para tu corazón, se para la vida y te mueres. Porque tu sangre tiene que estar en movimiento, porque es algo vivo, ¿verdad? Usted no sabía eso, que cuando usted va a donar sangre, ponen su sangre en una maquinita para que se esté moviendo, porque si se para de mover su sangre, se muere. ¿Sabía eso? Entonces es muy importante que nosotros entendamos ese concepto. Cuando los antiguos iban en el Yom Kippur y llevaban la sangre sobre el propiciatorio dentro del lugar santísimo, la ponían en un canalito. La sangre la derramaban alrededor de la tapa del arca del pacto, el arca de la alianza. Entonces la chaquía de Dios hacía que se moviera esa sangre por un año y ellos eran perdonados por un año. Pero ya el templo no existe, ya el lugar santísimo está arriba, ya nosotros somos templo del Espíritu Santo, las cosas han cambiado un poco. Entonces, tenemos que saber que el problema de la sangre viene desde el pecado original, ¿verdad? Tenemos un programa de los secretos de Génesis donde yo hablo que muchos eruditos dicen que la fruta prohibida era una uva enredada en un cedro, porque también habla las escrituras de un cedro, de una vaina, de las uvas y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la uva viene la mayor mortalidad en el mundo, de la uva sacan el alcohol. ¿Sabía eso? Entonces, cuando Dios creó el Edén, creó un árbol, creó a Eva, creó la fruta prohibida no desapareció. Nada ha desaparecido de lo que ha creado Dios. Nada más que muchos pensamos que, por ejemplo, era la uva porque el árbol de la vida es un higo, representa un higo, entonces la uva con el árbol de la ciencia del bien y el mal se parecen mucho cuando están creciendo jóvenes. Entonces, la serpiente pudo engañar muy fácil a Eva. Dicen muchos estudiosos y muchos eruditos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían sangre, tenían agua en su sistema. Y tener agua en tu sistema, un día yo le pregunté a mi doctor de cabecera, ¿qué pasaría si yo tuviera agua en mi sistema circulatorio? Y él, ¿qué? Dice, nadie me había preguntado esa pregunta. Y él se puso a pensar como 10 minutos, dice, ¿sabes qué? Dice, ninguna persona envejecería o se enfermaría. Entonces, Dios nos dio la sangre para darnos un tiempo de vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque esa sangre, pues nadie tiene una sangre perfecta más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver esto, porque ¿por qué piensan las personas eso? ¿verdad? Dice Génesis 2:23, dice, y dijo Adán esto, ¿verdad? Cuando crearon a Eva, ¿se acuerda que
puso a Adán en sueño y le quitó una costilla, ¿va? Acuérdense que la mujer fue sacada del costado de Adán, de al lado de su corazón, dice de la costilla al lado de su corazón. Entonces, a la mujer no la sacaron de los pies para que fuese pisoteada o de la cabeza para que llevara órdenes del marido, no, la sacó de su corazón porque es lo que más ama. Dice, y dijo Adán esto, dice, ahora tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada, ¿va? Fíjese muy bien, ahí Adán nunca dijo, ella es mi sangre, este es mi hijo de sangre, esta es mi hija de sangre, esta es mi esposa de sangre, no, que dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne, ¿ah? No dijo que de sangre, ¿ah? Porque Dios dice que después al humano se las dio. Y dice 1 Juan 5:6, dice, este es el que vino por agua y sangre. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. No solo nació físicamente, sino tenía una sangre divina. Está hablando que Dios es 100% humano y 100% divino. A saber, Jesucristo, no por agua solamente, no nació físicamente, no es como los seres humanos, sino trae una sangre especial, sino por agua y sangre, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es verdad, ¿verdad? Dice, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo. El contexto inmediato de eso, el contexto general. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. ¿Va? En algunas Biblias pusieron el verbo, ¿va? No es el verbo. Si pusieron verbo, te verbiaron. El original dice logos, en griego, dice el Padre, la Palabra y el Espíritu. Como Juan 1:1, en el principio era la palabra era Dios y la palabra sigue siendo Dios. Dice, no dice el verbo, dice la palabra, porque lo más importante para Dios es la palabra. ¿Verdad? Entonces vemos que en el Yom Kippur o los antiguos mataban un animal y derramaban su sangre, ofrecían esa sangre para el perdón de pecados, porque como dice Levítico 17:11, esa misma sangre puede expiar tu pecado. Y buscaban un animal sin mancha, un animal perfecto para que fueran perdonados durante un año. Temporalmente, tuvieran ellos una remisión de pecados, se le llama teológicamente. Cuando dice redención es diferente porque ya es una compra de pecados, como una compra de esclavo. Entonces, los antiguos sabían eso. Entonces, es muy difícil que tú te salves porque ya no hay altar, ya no hay sacrificios, ya no hay templo. La única forma de salvarte en estos días es a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su sangre preciosa. Entonces, todas esas personas que dicen que ellos van a ser salvos por obras, que esto, que el otro, que cállense los ojos, ¿verdad? Porque no es cierto. ¿Por qué? Porque la única forma de ser salvo es que te deshagas de tu sangre o tomar la sangre prestada de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. Dice 1 Corintios 15:50, ¿va? Donde se encuentra el glorioso evangelio. Dice, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredada la corrupción. Fíjese muy bien, ni la carne ni la sangre, porque la Biblia dice que tu carne va a ser transformada, tu cuerpo va a ser transformado. Pero cuando venga el rapto glorioso de Cristo, muchos no saben esto. Tu sangre se va a quedar, porque no sangre va a subir al cielo. Entonces muchas personas no saben eso, que cuando venga el rapto, todo el mundo se les van a poner los pelos de punta y van a gritar. Imagínense ver la cuna de su bebé con una mancha de sangre, porque el bebé partió, pero la sangre se quedó. Imagínense de 4 a 6 litros en la calle de las varias personas que se fueron. Va a ser una cosa que digan, se los llevaron los marcianos y dejaron la sangre. Porque no sangre entrará al cielo, porque nuestra sangre es corrupta. Dice Levítico 17:12, ¿verdad? El contexto inmediato de Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre. Dice, por tanto, ha dicho a los hijos de Israel que ninguna persona de vosotros comerá sangre. ¿Por qué? Porque no te puedes comer un alma, no te puedes comer la vida de otro. Por eso Dios no quiere que te la comas, ¿va? Ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre, ¿va? No morcilla, no, nada de esas cosas, porque Dios abomina eso. Y Dios dice que demandará a todas esas personas que comen sangre. Y dice Levítico 17:14, porque el alma, eso es muy importante, ¿verdad? Porque en muchas Biblias no dice el alma.
porque dice la vida o la persona. No, el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Entonces, el alma se encuentra en tu sangre también. Según este versículo, el alma de toda carne, su vida está en la sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comiera la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que comiere será cortado. Imagínese al que tiene tacos de moronga, la cola que tiene ahí, pues todos van a ser cortados. No debemos de comer sangre. Y si usted comió por error, pues a mí también de chiquito me hicieron comer. Pero pues ya Dios dice que Dios nos perdona de todo pecado y todo quedó clavado en la cruz, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta mis tacos de moronga quedaron clavados en la cruz. Entonces debemos de saber que la sangre de Cristo es diferente. La sangre de Cristo vino del cielo, si ustedes no lo saben. Es una sangre perfecta, libre de enfermedades. Nada que Cristo tenía el colesterol alto, ni el azúcar alta, no, ni no tenía potasio, no tenía magnesio, no. La sangre de Cristo era perfecta porque vino del cielo. Vino del cielo. Y vamos a ver cómo sucedió eso, ¿verdad? Y dice Levítico 17:13, va el contexto inmediato, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrina, ¿va? Quitaron algunas Biblias peregrina, entre ellos, que cogiere casa o animal o ave que sea de comer de su sangre, cubrirá con la tierra. Entonces, cuando tú matas un animal, una gallina, tú tienes que derramar la sangre en la tierra. Y tienes que cubrir la tierra, no dejarla así. Tienes que cubrir la tierra. Dios demanda eso. Es un proceso. Y dice Génesis 2:7, y formó pues el Señor. Aquí no dice Jehová, en algunas Biblias pusieron Jehová, no dice formó pues el Señor, porque imagínense, dicen que el nombre de Jehová lo tomaron en la zarza, y todavía no había zarza aquí. Dice, Dios hombre del polvo de la tierra. El hombre fue tomado del polvo de la tierra. Dicen que los 22 elementos que tiene la tierra, los tiene el hombre. Dicen que los 3 mayores, ¿verdad? El nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, los tiene la tierra. Igualmente, fuimos tomados de la tierra. Científicamente tú puedes comprobar que un hombre es tomado de la tierra. Entonces nosotros somos hechos de tierra, somos hechos de barro. Entonces nosotros no sé por qué que mucha gente dice, ay, me soy de tierra. Si somos tierra, que nada te puede hacer, ni modo que somos tierra. Y alentó a su nariz soplo, y fue el hombre en alma viviente. Cuando a la carne Dios le sopló por esos fosos nasales, le dio vida a su alma, creó algo indestructible. En otras Biblias no pusieron alma, creó el alma, que es algo indestructible, que un día cuando tú partas te vas a ir al infierno o al cielo, no te puedes ir a otro lugar, porque el alma que creó Dios, el soplo de Dios, es indestructible. Científicamente, cuando una persona muere, pierde 22 gramos, ese es tu peso de tu alma, si usted no lo sabe. Si usted te pueden poner en una báscula, y al momento que tú ya te entregas tu espíritu, en ese momento la báscula se va a 22 gramos. Así me lo dijo un individuo que yo le conté eso. Me dijo, no, dice que esos son los gases y todos esos túneles que tienes atorados. No. Tú puedes poner un elefante y se muere y no pierde ni un gramo en una báscula. Pero cuando el ser humano muere, pierde exactamente 22 gramos. Ese es el peso de tu alma. ¿A dónde se va esa alma? ¿Para arriba o para abajo? Si tiene el Espíritu Santo, la va a llevar hacia arriba. Si no tiene el Espíritu Santo, va a regresar su cuerpo a la tierra y su alma se va a ir hacia el infierno. Eso es lo que dice la Biblia, solamente hay 2 lugares. Bueno, la sangre es un tejido vital. No crea que es un líquido, es un tejido vital. ¿Cómo que un tejido vital? Sí, porque la sangre está compuesta de materia sólida y de líquida. Es un tejido vital que circula por todo el cuerpo transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y otros componentes esenciales para la vida. ¿Qué es esencial? Como el aire. Si no tienes aire, te mueres. Seguimos adelante. Dice, no solo en tu sangre se encuentra tu alma, también se encuentra tu pecado. Entonces imagínate cómo tú vas a restaurarte o cambiar tu pecado. Solamente que te llegue un vampiro y te chupe toda la sangre. O llegue el chupacabras y te chupe todo, entonces ya no tienes pecado. Pero ¿qué pasa contigo? Te vas a morir.
Entonces nadie se puede deshacer de su pecado. Como dice Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por fe y gracia, no por obras para que nadie se gloree. Porque tú no puedes hacer nada. Aunque des circo, maroma y teatro y te avientes al podio aquí y llores, no pasa nada. Si no aceptas la sangre de Cristo. Porque tenemos que tener fe en la sangre de Él, dice la Biblia. Y entonces la sangre se compone de líquidos y sólidos, de líquidos y sólidos. La sangre es una composición de tejidos, ¿va? Tiene muchos glóbulos rojos, por eso se ve rojita. Entonces la plasma es la parte que lleva las proteínas, la parte líquida del cuerpo que lleva la proteína, los nutrientes a todo tu cuerpo, a todos tus órganos, tejidos, pulmones, etcétera, etcétera. La plasma, la parte líquida, la mitad del ser humano es plasma. No plasma de televisión, plasma de sangre. Entonces, ¿qué detiene toda esa plasma? Tu piel. Tu piel está hecha de colesterol, si tú no lo sabes. Porque hoy en día mucha gente dice, no comas esto, que tiene colesterol. Pues si todo tu cuerpo está hecho de colesterol, toda tus células, toda tu piel está hecha de colesterol. Si no, nos desvalijamos como una cubeta de agua. Porque tenemos que tener un contenedor. Entonces los glóbulos blancos se encargan de combatir las enfermedades, trabajan como sistema inmunológico, ¿verdad? Los glóbulos blancos atacan a las enfermedades, nos ayudan a sanar. Entonces si tú estás muy bajos de glóbulos blancos, puedes tener anemia y no te puedes sanar muy rápidamente. Porque un glóbulo blanco nada más vive de un día a un día y unas horas y se tiene que volver a producir en tu médula ósea. El glóbulo rojo no, ese puede vivir 120 días, no hay problema. Por eso la sangre es más roja. Entonces, esa función de los glóbulos rojos nos ayuda para hacer las dos cosas, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos con vida, ¿verdad? Entonces, hay tipos de A, de sangre, B, ¿verdad? AB o de O, ¿verdad? ¿Sabía que hay A, B y O? Y una es AB. ¿Y sabía cuántos hijos tenía Noé? 3. Igual, ¿va? Una puede ser RH negativa, RH positiva, pero sigue siendo la misma sangre. Antiguamente, cuando tú te casabas en otro país, te hacían exámenes de sangre para que veas que tu sangre era compatible, para que no hicieran cortocircuito a la hora de casarse, ¿va? O los dos tuvieran una forma extraña para procrear o tener hijos, porque hoy en día no les importa eso mucho, ¿verdad? Y deberían hacer. Y tu sangre, Dios la produce dentro de tu espina dorsal que se llama médula ósea. Ahí se produce la sangre continuamente. El día que dejes de producir tus glóbulos blancos y glóbulos rojos y plasma y hemoglobina, el día que tú ya no mueres o el día de que tu corazón deja de funcionar. Así está la cuestión, ¿verdad? Entonces ya entendimos más acerca de la sangre, que no nada más es un líquido rojo y te pones un curita y ya. No. La sangre es la vida y tienes que proteger la sangre y tienes que creer en la sangre. Dice Romanos 3:25, fe en su sangre, no nuestra sangre, sino en la sangre de Jesús. Entonces, la sangre está prohibida. Dice Génesis 9:3, dice, todo lo que se mueve y vive os será mantenimiento, así como las legumbres, hierbas, os ha dado todo. Dios nos dio todo desde el principio, todas las plantas, todas las frutas, todos los animales. Así un día me preguntó uno, dice, Dios nos dio todas las hierbas, yo por eso fumo marihuana. Le digo, no, dice, la Biblia dice que le dio todo eso a Adán y Eva, le dio las frutas, quizás le dio la marihuana, quizás le dio todo, pero no estaba corrompido el mundo, ni la tierra estaba corrompida. Cuando cayó en el pecado, entonces se maldijo a Adán, se maldijo la tierra y las plantas también fueron maldecidas. Entonces no puedes sacar listones de muchas correas, ¿verdad? Entonces empezaron a crecer los cardos, las espinas. Antes una rosa no tenía espinas. Entonces se corrompió. Entonces, nada que agarro Génesis y ya me pongo yo a fumar. No. Dios dio todo eso al hombre cuando estaba en la creación perfecta. Después se descompuso.
Dice, empero toda carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿verdad? Desde el principio se los dijo, no comerán la sangre. Usted cuando también haga un bistec o haga pollo, asegúrese que se le salga toda la sangre. Los judíos en su dieta crochet, allá en el mar Muerto, allá en Palestina, ellos tienden a sumergir un bistec por 1 hora y 2 hasta que se les salga toda la sangre y lo cocinan. Porque ellos dicen, no queremos nada de sangre. Entonces dice, porque ciertamente demandará la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal demandaré, de la mano del hombre, de la mano del varón, del hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, como Dios no nos dio la sangre, la puede demandar. Dice Éxodo 12:13, dice, la sangre os será por señal, ¿va? ¿Se acuerda cuando los israelitas salieron de Egipto? Dice, en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré por vosotros, ¿va? Iban a poner una señal en los postes de la casa para que el ángel del Señor, el ángel de la muerte pasara y no matara a los israelitas, a los primogénitos. Por señal, ¿va? Porque esa sangre el ángel dice, no, aquí no. Por eso se llama Passover en inglés, porque dice pasará. O se llama Pascua, porque el ángel de la muerte pasará. Dice, y no habrá de vosotros plagas de mortandad ni cuando hiriere la tierra de Egipto. ¿Va? Entonces a los judíos se les dio esa señal. ¿Va? ¿Por qué? Porque es una sombra de lo que ha de venir. ¿Quién es ahora esa sangre? La sangre de Cristo, ¿va? Porque la sangre de Cristo es para limpiar todo pecado. No es para untártela ni para hacer conjuros, decir la sangre de Cristo me cubre, ya me voy a trabajar. No, ora y vete a trabajar. Porque menjurjes o conjuros no trabaja, ¿va? Es lo mismo que un católico se persine a que un evangélico cristiano diga la sangre de Cristo me protege y se va a trabajar. Es lo mismo, exactamente lo mismo, no tiene diferencia. Porque es un conjuro. Y nosotros no somos brujos ni hechiceros, somos cristianos y nosotros, dice la Biblia, que debemos orar. Nunca desestimes el poder de la oración. Dios, protégeme este día. Gracias por darme otro día de vida, gracias porque me puedo levantar y verás cómo tu vida puede cambiar. Porque Dios es poderoso y escucha a sus hijos. No con cualquier conjuro, ya me cobro con la sangre preciosa y yo me voy a trabajar. No, eso no trabaja. ¿Qué? Trabaja que ores. ¿Ah? Entonces no se ande cubriendo, eso empezó en los años 530 en la Iglesia Católica, que empezaron a hacer rezos con la sangre de Cristo. No sea copión. Dice 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Dice 2 Corintios capítulo 5, que la iglesia camina por fe y no por vista. Dice, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, porque nosotros estamos por convicción, ¿verdad? Por convicción. Cuando usted adora al Señor y levanta sus manos y adora al Señor, no es por emoción, es por convicción, porque estoy convencido que Él me salvó, Él me redimió, Él me transformó. Hay una gran diferencia. Porque la sangre de Cristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Con la iglesia. Y la sangre de Jesús, Cristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. En algunas Biblias pusieron nos limpia de todo pecado. No, nos purifica porque es un proceso de limpieza. Nosotros estamos sucios, entonces nos tiene que limpiar. Ya cuando sea el rato vamos a llegar como un silbato bien limpiecito allá al cielo. ¿Ah? Nos van a hacer un car wash. Llegamos limpios allá, pero por mientras Dios nos va purificando, nos va quitando esas cosas que nos estorban, como el alfarero. El alfarero agarra la vasija y les va sacando las piedritas y todo para hacer un vaso que sea de honra para el rey. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él es justo. ¿Por qué tenemos que confesarnos nuestros pecados? Pero ya nos perdonó nuestros pecados, ya somos salvos. ¿Por qué tenemos que confesarlos? Porque se rompe la comunión. Porque se rompe la comunión. Si tú tienes un pecado, Dios no te escucha. Entonces, antes de orar, Dios, perdóname por mis pecados, y ya empiezas a orar. Y entonces se abre la comunión, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por ejemplo, tú en la mañana tú te levantas y oras,
y voy a trabajar y si te atraviesa uno y le recuerdas el 10 de mayo a la persona, entonces ya se rompió tu comunión. Entonces debes de pedir perdón por eso y Dios te perdona y puedes abrir tu comunión. Eso es lo único que estorba entre Dios y el hombre, el pecado. Entonces, pero Él es fiel para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por mi bonita cara? No. ¿Porque me porté bien? No. ¿Porque hice obras de caridad y atravesé a la viejita ayer? No, tampoco. Dios te perdona porque Él es fiel a su pacto en la cruz, porque Él lo prometió. Y Él es fiel a sus promesas. Nosotros podemos permanecer infieles, pero Él es siempre fiel a sus promesas. Y Él dice que nos perdona, nos perdona. Y dice Romanos 5:9, la sangre de Cristo, pues más estando ya justificados en su sangre estamos justificados nosotros. O sea, Dios ya nos ve como una gotita de la sangre de Cristo, ya nos ve limpios, aunque nosotros estemos mal. ¿Sabía cuando usted ora, Dios desde el cielo puede ver una gotita ahí que está ahí orando? Que es la sangre de Cristo. El judío no, el judío se tiene que poner su talí, su chal para ver su palabra y ya lo ve. Pero no, nosotros no, porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo y es la sangre de Él, es la unción del Espíritu Santo, una pequeña porción de su sangre. Por Él seremos salvos de la ira, por la sangre de Cristo. Entonces la única forma de hacer las paces con Dios es con sangre. No puedes hacer las paces con Dios con una velita. No puedes hacer las paces con Dios haciendo pactos inútiles con Él. La única forma de hacer las paces con Dios es a través de la sangre de Él. Es la única forma. No hay otra, no hay otra. Y seremos salvos de su ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre todos. Todos somos pecadores. Dice que no hay ni uno bueno. Todos somos malos. Dice Isaías que somos como trapos de inmundicia. Eso somos. Y la única forma de que aplacar la ira contra Dios es a través de la cruz, a través de su pacto de sangre, a través que Él derramó su cruz en el madero. Esa es la única forma, no hay otra. No hay otra forma para hacer las paces con Dios. Mucha gente se pregunta, dice, no, pues, una vez nosotros hace muchísimos años fuimos a una escuela dominical, yo, mi esposa y el profesor estaba enseñando que tu peor enemigo es el diablo, y que tu peor enemigo es tu yo, que tu peor enemigo es el mundo. Pues le faltó, el peor enemigo es Dios, el propio Dios es tu peor enemigo, porque es el único que puede mandar a tu alma al infierno. Por eso tenemos que hacer las paces con Él. Tenemos que hacer las paces con Él, esa es la única forma de ser salvos de la ira de Él, porque el único que puede mandarte al infierno es Dios. El ángel de la muerte trabaja para Dios. No para otro, para Él. Entonces, cuando ve usted al ángel de la muerte, le diga, vete de aquí, ángel, que yo te reprendo, que Satanás vete. No, pues trabaja para Dios, no puedes hacer nada. Si quiere te va a llevar porque Dios se lo ordenó. Entonces dice Revelación 12:11, dice, o Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos han vencido. Nosotros dicen Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por mis acciones? ¿O por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Esa es la única forma que nosotros podamos vencer este mundo, vencer la muerte, vencer la enemistad con Dios. Esa es la única forma, la sangre del Cordero. La palabra del testimonio de ellos que me despreciaron hasta la vida de su muerte. Colosenses 1:13 es el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Nos ha liberado. ¿Ya? Cuando tú eres redimido, cuando tú creíste de todo corazón, cuando tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, tuvo que haber un cambio. Tienes que ser luz. El pecado ya no se va a enseñorear. Él vino también para quitarnos esas cadenas del pecado. Y dice Colosenses 1:14, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención quiere decir que nos compró. Antiguamente cuando Jesús vivía, cuando tú redimías a un esclavo, es que era tuyo y lo volviste a comprar. Eso significa redención. Éramos de Él al principio, antes
de la caída y nos vuelve a comprar con su sangre preciosa. Dice en Actos, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ¿verdad? Que Él compró a su iglesia con su propia sangre. Con su propia sangre tenemos redención, tenemos el perdón de los pecados, presentes, pasados y futuros. Presentes, pasados y futuros. Tenemos el perdón, el perdón. ¿Cuánto vale un perdón? Yo pienso que mucho. ¿Qué sentiría usted si estuviera en la cárcel, ¿verdad? Ahorita que está de moda estar en la cárcel. Y si estuviera en la cárcel y estuviera ahí en la fila de los que van a ejecutar y los van a mandar a la silla eléctrica y llegara alguien y decía, oh, bueno, yo ocupo tu lugar, vete a tu casa. Eso es lo que hizo Jesús. Nos salvó, nos libró de la muerte. Porque no lo merecíamos, ¿verdad? Entonces la sangre es muy importante saber, ¿verdad? Que esos mega o organismos, la hemoglobina, hemología que estudian en las universidades, es importante porque con la sangre puedes saber todas las enfermedades que tienes. Si te quieren escanear, te sacan sangre. Y ahí dices, no, que el sodio, que el potasio, que el 3 duro, los cacahuates, ahí sale todo. Ahí no te puedes esconder. Entonces es muy importante la sangre. Y por eso Dios dice que nosotros debemos de tomar mucha agua, porque la agua purifica la sangre. Entre más agua tomes, te purificas más tu sangre y llega más oxígeno a tu sangre. Entonces es muy importante tomar agua, porque Dios nos creó para que tomáramos agua. Cuando Dios nos creó y nos formó nuestros riñones, no los hizo para tomar Coca-Cola, ni refresco. Los hizo para que tomáramos agua. Entonces, si nosotros abusamos o tomamos muchas bebidas con muchos azúcares, nos puede dañar nuestros órganos. Entonces, debemos de tomar agua. Si a usted le gusta la Coca-Cola, está bien, pero primero tome un vaso de agua. ¿Para qué? Para que sus riñones lo limpien, los riñones lo sepan. ¿Sabía que usted no puede engañar a su sistema digestivo? Alguien me dijo un día, le dijo el doctor, no, dice, tienes que tomar agua porque tus riñones están mal. Dice, no, pero estoy tomando agua. Y el doctor le dijo, ¿cómo te la tomas? No, pues que le echo tantito limón, que le echo tantito esto, que le echo tantito Kool-Aid y me la tomo, pero casi toda agua, le echo más agua al iced tea. Y el doctor le dijo, a tu intestino no lo puedes burlar. Si no es agua pura, tu intestino lo desecha a tus riñones inmediatamente. Con esa agua pura, tu organismo en tu intestino absorbe eso y se va a tus células. Entonces es muy importante para que nuestra sangre esté mejor y sea más oxigenada, porque en el agua lleva la sangre. ¿Ah? Y dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste redimidos. ¿Quién sabe que fue redimido? Yo fui redimido, yo fui comprado. Yo fui comprado de vuestra vana manera de vivir. ¿Sabía que vana en griego significa hueco? O sea, cuando usted va y compra una revista de vanidades es porque la revista está hueca. Eso significa, o vanidad de vanidades significa hueco de huecos. Eso significa vana. Vana manera de vivir. Tenemos una manera hueca hasta que llegó Dios y llenó ese espacio, el cual recibiste por tradición de vuestros padres, no de cosas corruptibles como el oro y la plata, porque nosotros tendemos a recibir tradiciones de nuestros parientes, ¿verdad? No, que mi mamá era católica, ahora yo soy católico de hueso colorado, que mi mamá se sentó aquí en esta silla de esta iglesia por 30 años y yo también me siento. No hagas las cosas por tradición, haz las cosas por convicción. Busca la verdad. Mientras haya tiempo, mientras nosotros tengamos vida. Hay muchos países en el mundo que está prohibido leer la palabra de Dios. Si te agarran con una Biblia en China, te andan quitando no solo la Biblia, te dan con la Biblia en la cabeza y te quitan tu casa. Entonces es muy importante. ¿Por qué otros gobiernos no quieren que tú leas la Biblia? Porque obviamente porque sabe el gobierno que te abre los ojos. Puedes ver la mentira. Entonces a los gobiernos no les conviene. Dice 1 Pedro 1:19, dice, sino con la sangre. Por eso es sangre preciosa, porque vino del cielo. Aquí no hay en la tierra esa sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero, o sea, está haciendo una analogía como, no es de cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como lo hacían en el Antiguo Testamento, que en Belén producían los mejores corderos para llevarlos al templo. Por eso Jesús nació en Belén, no por otra cosa, ¿verdad? La sangre de Cristo es muy importante. Efesios 2:12 dice, ¿qué eres en aquel tiempo sin Cristo? Alejados de la República de Israel, ¿va? Estamos alejados nosotros de cualquier tipo de pacto, cualquier tipo de promesa de Dios. Extranjeros a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios y sin mundo. Imagínense cuántas personas viven así el día de hoy, sin pactos, ni promesas, ni esperanzas. Muchas. Tiene una plantita más esperanza que la persona. Dice, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, nos ha sido hechos cercanos, ¿va? Está hablando de los dos pueblos, ¿va? Del pueblo de Israel y los gentiles. Nos ha hecho cercanos a los dos, ¿va? Dice que somos un injerto, en Romanos nos injertó a esa rama, a la de Israel, para que nosotros fuéramos parte de la promesa. Pero ¿cómo nos injertó? ¿Cómo nos acercó? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Dice, para reconciliar a ambos, ¿va? A los judíos y a los gentiles, en un cuerpo en la iglesia. El judío que cree lo que Jesús hizo en la cruz y es sellado con el Espíritu Santo, pasa a ser iglesia. El gentil que cree en la sangre de Cristo, en su redención, en el evangelio, pasa a ser iglesia. Deja de ser gentil, pasa a ser iglesia. El judío deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Aquí no hay judíos e iglesias, eso es mentira. Que todas esas iglesias masónicas o mesiánicas o marcianas, eso es una abominación. ¿Qué es plan de Dios? Porque el anticristo va a tener una iglesia mesiánica. O sea, ya lo está acostumbrando. ¿Verdad? Ya todos se sienten contentos, judaizando. Pero no, es plan de Satanás. Porque el judío deja de ser judío y el gentil deja de ser gentil y pasa a ser iglesia. Es lo más preciado que hay en la tierra, ser iglesia, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No hay otra cosa más valiosa en la faz de la tierra para Dios. Ni el muro de los lamentos, ni la estillita de la cruz de Jesús, nada. Sino su gloriosa iglesia. Eso es lo más preciado para Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, el que come mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. En Juan capítulo 6, dice este versículo muy controversial que muchos se separaron y ya no quisieron seguir a Jesús. Le dicen el versículo caníbal en la teología, que usan los católicos. Los católicos piensan que se deben de comer a Cristo y beber a Cristo. Por eso en la Eucaristía ellos dicen, esta es la carne de Cristo y se la comen. Por ese versículo. Porque dice en la Biblia que tienes que comértelo y tienes que bebértelo. Pero él no está hablando de que se lo coman o que se lo beban. Él está hablando alegóricamente del sacrificio que debemos hacer. Que debemos morir a nuestro yo para recibirlo a él, a nuestra persona para que él viva, para que él pueda resplandecer. ¿Verdad? No otra cosa. Y si usted ve el versículo 666, le dicen el versículo del anticristo, cuando sus 170 discípulos lo abandonan. Por eso se llama el versículo del anticristo, es 666, 3 seises. Porque dice que ellos escucharon esa palabra grave y dijeron, vámonos. Y dejaron nada más a los 12 apóstoles y los 175 discípulos se fueron a su casa. Entonces, no se trata de comerse a Dios. Mejor cómase la Biblia, ¿verdad? Dice Colosenses 2:14, rayando en contra de nosotros la Escritura las ordenanzas que eran contrarias, quitándolas de en medio, enclavándolas en la cruz. Todo lo que Satanás, todo lo que el enemigo, todo lo que tenían en contra de mí ya está clavado en la cruz. Todo. Está pago, está pagado. Todas mis deudas están pagadas. La paga del pecado y muerte ya está pagada. Todas mis deudas ya están pagadas en la cruz. Dice Romanos 5:1, es un versículo muy importante. Si usted no sabe, Martín Lutero es el versículo que él leyó y se le encendió su corazón y vio que le estaban tomando el pelo. Martín Lutero era un monje que estaba en un monasterio,
¿verdad? Y donde él estaba, tenían una Biblia encadenada en el patio. Imagínense qué clase de monasterio. Entonces la Biblia se encontraba en latín en Alemania. Y como él había sido abogado, él sabía latín, entonces él empezó a leer la Biblia y abrió la página en Romanos 5:1 y vio que somos justificados por la fe. Entonces dijo, ¿cómo que por la fe? Entonces me han visto la cara, me cobran indulgencias, me quieren vender la salvación Roma. Y se encendió y dijo, no, ahorita voy a hacer las... Y se salió de monje y empezó a escribir las 93 tesis y las enclavó en la catedral de Alemania. De ahí empezó un gran movimiento, la reforma contra la Iglesia Católica. De ahí no venimos los evangélicos cristianos tampoco. Los evangélicos cristianos nacieron ya después. Pero siempre ha habido un remanente, si usted no lo sabe, siempre Dios ha tenido un remanente, ha guardado un remanente desde los tiempos más antiguos, que esta parte de este remanente sí vino a América, si usted no lo sabe, los pilgrims vinieron porque no quisieron acatarse a las leyes de Inglaterra, que tenían que tener los ministros licencia y pagar impuestos y de que todos estaban contados o manipulados por el gobierno. Muchas veces se cambiaron el nombre los que seguían al apóstol Pablo y se llamaban Valdés o Paulinos, pero después como los perseguían se volvían a cambiar el nombre, pero siempre Dios ha mantenido un remanente como sus escrituras, o sea, la sana doctrina. Siempre ha habido sana doctrina. Que la hayan corrompido muchas denominaciones o muchas personas es diferente, porque todo está en la Biblia, ¿verdad? Yo fui más de 10 años a la escuela a estudiar teología. Y yo aprendí más en la Biblia que en los 10 años que fui a la universidad y a los seminarios que fui. He aprendido más de la Biblia, porque el mismo Dios te enseña. Dice, por Jesucristo, dice Filipenses 2:8, siendo hallado en condición de hombre, ¿quién va? Dios. Dios. Como estamos cantando esta mañana, Cristo mi Dios. ¿Va? Es el primer misterio para la iglesia. ¿Por qué es misterio para la iglesia? Porque solo la iglesia lo conoce. Dice 1 Timoteo 3:16 que Dios encarnó en un pequeño bebé. Dios encarnó en un pequeño bebé. Y los ángeles dijeron, ¡oh! Dice, ese es Dios. Imagínense, una eternidad los ángeles nunca habían visto a Dios. Y de repente los ángeles ven a Dios en un pequeño bebé. ¿Sabe lo que dijeron los ángeles? Dijeron, oh my God. Estaba dentro de un bebé. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y del universo, se metió dentro de un bebé. Ese es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Que Él es manifestado en la carne, que Él bajó, se despojó, se humilló, bajó y nació en forma de hombre para salvarnos. Porque nadie nos podía salvar. Recuerdo un día un niño chiquito, como de 3 o 4 años, me preguntó, dice, ¿y cómo somos? ¿Por qué Dios bajó y vino a salvarlo? Le digo, pues muy fácil. Le digo, mira, si ves, imagínate que hay unas hormiguitas. Entonces va a llover y se van a ahogar todas, se van a morir. ¿Tú cómo le dices a las hormigas que se salven si tú no eres hormiga? Tú tienes que convertirte en hormiga para bajar y decirles que se salven. Eso es lo que hizo Dios. Bajó del cielo para decirnos cómo si fuésemos salvos. Se humilló, se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Vino a cumplir el propósito, el sacrificio. Dice Getsemaní que lloró. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego y dirá el Señor, estamos en cuenta, vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿verdad? No importa de qué color sean tus pecados, Él los puede emblanquecer. No importa si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Él nos limpia de todo pecado. Entonces, tu vida, tu pecado y tu alma se encuentran en tu sangre. Dice Lucas 22:42, ¿verdad? En el Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, empero no se haga mi voluntad, más la tuya, ¿verdad? No quiero pasar este trago amargo. Imagínese él siendo santo, 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 dice, ¿por qué yo tengo que pagar por todos los pecados? Yo no he hecho nada,
pero lo voy a hacer por amor a ellos, para que ellos puedan ser redimidos, ellos puedan ser salvos. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como gotas grandes de sangre. Su sudor como gotas grandes de sangre. Ahí no dice que eran de sangre sus gotas, porque muchos tienden a decir, oh, lloró sangre. No, dice cómo, o sea, es una alegoría, como gotas de sangre, ¿verdad? Porque así lo interpretó Agustín de Hiponea, ¿va? Que las lágrimas son la sangre de tu alma. No, ¿verdad? Entonces, sabemos que ¿dónde está tu vida? En la sangre. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Se ofreció a sí mismo. A Jesús no lo mataron ni los romanos ni los judíos. Se ofreció a sí mismo. ¿Va? Sin mancha a Dios. ¿Qué quiere decir sin mancha? Sin pecado. ¿Va? Por eso dice que Dios va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque ya nos compró, ya nos limpió de todo pecado. ¿Y qué quiere decir arruga? Doctrina falsa, si usted no lo sabe. Entonces dice, sin mancha a Dios, purifica vuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué Él dio su sangre? Para que cambiaras tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de actuar. Porque tú no puedes actuar sin pensar. Porque si tú actúas y no piensas, eres un religioso más. Nada más lo haces por inercia. Sino para que nos cambie nuestras conciencias y nosotros hagamos obras buenas al Señor, ¿verdad? Dice Filipenses 1:6 que Él ha comenzado esa obra para que nosotros Él la perfeccione. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Dice Hebreos 9:18, dice, así que tampoco fue dedicado sin sangre. O sea, Cristo tuvo que hacer un pacto con sangre, porque todos los pactos de Dios tienen sangre. Nada más hay 7 pactos en la Biblia. Si usted estudia la Biblia, hay 7 pactos de Dios, porque es un Dios perfecto de 7. Ahí no encuentra el pacto con su reloj. Simplemente 7 pactos, porque Dios inicia el pacto con el hombre. Hay 7 pactos en la Biblia. Dice, así tampoco fue dedicado sin sangre. Dice Hebreos 9:19, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y machos cabríos con agua y lana de grana, va con un listón que ellos tenían para coser. Dice, y hisopo roció mismo el libro y también a todo el pueblo. Instituyó el pacto, dice en Hebreos. ¿Dónde lo dice eso? En Éxodo, Dice 9:20, diciéndose la sangre del testamento que Dios nos ha mandado. Ese es el sangre del testamento o del pacto, pusieron en algunas Biblias que Dios nos ha mandado. Ese es el testamento. ¿Por qué? Porque nada más hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es el pacto del Antiguo Testamento. Éxodo 24:8 dice, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor nos ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué dice en Hebreos testamento y aquí dice pacto? Porque Moisés no sabía que iba a haber otro testamento. Él sabía que nada más había uno. Y dice Mateo 26:27, y tomando la copa dio gracias y dióles diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto que derrama por muchos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo la cena del Señor? Dice, para la compra de sus pecados. Eso es lo que dice Jesús. Esos son los pactos de Dios, los 7 pactos que hay, ¿verdad? Entonces, cuando ve el arco iris, es uno de los pactos de Dios, no significa de LGTB, nada. No, significa el pacto de Dios. No confunda las cosas. Me dio risa que mi hermana me habló hace unos días y la vi por el nuevo sistema de Facebook, y uno puede ver a las personas, y tenía una playera con un arco iris. Dice, no, ya nada más me la pongo en la casa porque en la calle se me quedan viendo y hasta las mujeres se me quedan viendo. Digo, ya no la quiero. Por la mala información. Y muchos no saben que el hombre solamente ve la mitad del arco iris, pero realmente el arco iris es un círculo. Si usted lo ve de un avión en muy grande altitud. Y dice Hebreos 9:22, dice, casi todo es purificado según la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin sangre no había perdón en el Yom Kippur, tenía que haber sangre.
¿Ah? Tenían que traer los mejores 2 chivitos de Belén, a ver cuál caía la suerte en el sacerdote, tiraban el turín y el urín del pectoral y escogían a uno, ese lo degollaban, derramaban su sangre y metían la sangre al lugar santísimo y el otro lo dejaban ir, abrían las puertas de Jerusalén y lo dejaban ir y según ese se llevaba los pecados del chivo. Y entonces ese le llamaban chivo expiatorio, al que se llevaba no al que moría, pero ahora la gente lo dice al revés, que el chivo expiatorio es el que muere. No, el chivo expiatorio es el que sale y queda libre y se va de Jerusalén, le abren las puertas y se va. Entonces dice, casi todo es purificado según la ley y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué dice casi todo es purificado con sangre? Porque también hay algo que nos purifica, que es la palabra de Dios. La sangre y la palabra de Dios es lo único que te puede purificar. ¿Ah? No hay otra cosa. 9:26 dice, de otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces, ¿va? Como cuando hacen misa, sacrifican a Cristo en cada misa. Si usted no sabe, es como sacrificarlo. Eso, la Biblia no dice eso. Dice que Él murió una sola vez. Desde el principio del mundo, más ahora una vez en el fin del mundo quitaron en algunas Biblias, ponga mucha atención, para deshacer los pecados. Apareció por el sacrificio del mismo. ¿Por qué quitaron los que imprimieron la Reina Valera 60 eso y la nueva versión internacional? Porque si usted no sabe, la Reina Valera está patrocinada por el Vaticano. Por eso tiene una coronita. La hizo Eugenio Onida de la Asociación Bíblica en Europa. Fue pagado por él. Entonces es bueno tener una 1602. Y cada vez que compre usted una Reina Valera se van unos centavitos al Vaticano, si usted no lo sabe. 60. Dice, asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta es la copa del Nuevo Testamento, mi sangre que vosotros es derramada. Entonces ya llegamos al versículo principal y lo entendemos, ¿verdad? Porque tu vida, tu alma y tu pecado se encuentran en tu sangre. Y es muy importante porque la vida de la carne está en tu sangre. ¿Y qué derramó Jesús en la cruz? Su vida, su sangre. Y yo he dado para expiar vuestras almas. Nos las dio para eso, ¿ah? Porque no nos fuimos creados con esa sangre. María y Jesús. ¿De dónde provino la sangre de Jesús cuando nació María? Cuando la concibió María. Del cielo. ¿Sabía usted que científicamente cuando usted tiene un hijo, el linaje de sangre viene del varón y no de la madre? Aunque tenga rasgos de la mamá del hijo y la mamá se parezca o la hija se parezca a la mamá, eso es por los cromosomas, pero no por la sangre. Pero la sangre viene del padre. Y todas las enfermedades venéreas y todo eso viene por el padre, no por otra cosa. Todo viene por el padre. Así que no le eche la culpa que, ay, tuve niña y quería niño. No, viene por el padre. Todo viene por el padre. ¿Verdad? Porque el padre da los cromosomas XY para un hombre y XX para procrear una mujer. Según la ciencia, la hematología o la ciencia que estudia la sangre. Entonces si María concibió a Jesús, ella fue como un instrumento para Dios. No es madre de Dios. Es madre de Jesús como hombre, pero no madre de Dios, porque la sangre venía del cielo. ¿Se fija? Es muy importante que nosotros sepamos y sepamos contestar a muchos que se preguntan eso, ¿verdad? Que la sangre divina la concibió el Espíritu Santo. Y hay una solución, ¿verdad? La sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Dice Romanos 3:25, al cual Dios ha puesto como propiciación. Propiciación es en el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, donde ponían en el Yom Kippur, que la chaquía la movía para perdonar a Israel todos los pecados, ahora se encuentra en el cielo. Se llevó su sangre para ponerla ahí para perdonarnos. Se puso como propiciación en nuestro lugar, por fe en su sangre. Por fe en su vida, por fe en lo que hizo Jesús en la cruz, para manifestar su justicia, la remisión o la compra de pecados pasados por la paciencia de Dios.
Que no te agarren en curva. Ahora ya sabes qué tan preciosa es la sangre y más la sangre de Cristo. Cuida tu sangre, come bien, aliméntate bien, toma mucha agua para que le puedas servir mejor al Señor. Dice Efesios 1:7, el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gloria. Y no nos podemos ir sin predicar el evangelio, porque para eso yo fui llamado, para predicar el evangelio. Predicar es empujar la espada, es en griego. Nosotros tenemos que hablar el evangelio siempre. 1 Corintios 15, del 1 al 4, el apóstol Pablo nos indica que lo que él recibió nos da para que nosotros estuviéramos firmes, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras, como ya vimos en Romanos 3:25, dice que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón, con todo tu ser, serás sellado por el Espíritu Santo y tu vida va a cambiar radicalmente con el poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.